Este es Informa Tepatitlán. Hoy venimos a entrevistar al candidato a diputado local por el Distrito 3, el maestro Javier Romero. Le agradecemos mucho al maestro Javier Romero que nos haya aceptado la invitación. Maestro, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Gracias, buenos días Mariano, qué gusto estar aquí contigo. Maestro, pues la pregunta obligada, ¿por qué lanzarse a candidato a diputado local, candidato por el estado de Jalisco? Mira, a final de cuentas yo creo que yo soy un ciudadano, como muchos ciudadanos en nuestro distrito, como muchos ciudadanos en el país, cansados de que las cosas se sigan haciendo igual, que las cosas no cambien, que cada 3 años los políticos vengan, nos prometan, nos digan y luego nos regresen. Tantas y tantas cosas que pasan en la política que hoy decidí yo levantar la mano, incorporarme a un partido nuevo con la intención de poder hacer cosas diferentes, ¿no? Buscar una planilla y un equipo en todo el distrito que nos permita hacer cosas distintas para la ciudadanía, invitar a gente que nada o poca participación haya tenido en la política, gente joven, que intente hacer por cada uno de sus municipios, o en este caso de un servidor y de nuestro suplente Martín Jiménez, hacer cosas diferentes, hacer cosas para el distrito. Hacer cosas diferentes. ¿Qué serían esas cosas diferentes? Mira, primer punto, y te lo voy a decir desde la cuestión del Congreso del Estado, desde la Diputación, que es el espacio al que yo aspiro. Por ejemplo, el diputado es una persona externa, pareciera, a todos los ciudadanos del distrito. Gana una elección, se va a Guadalajara y no regresa. La labor del diputado, cierto, es legislar, presentar iniciativas, hacer modificaciones a las leyes, participar en las diferentes comisiones o poder cumplir con una de las 37 atribuciones que le da la propia Constitución, ¿no? Sin embargo, el diputado tiene que hacer más y tiene que estar acá. Yo soy de la idea que el diputado tiene que estar aquí en el distrito, tiene que visitar su municipio, sus delegaciones, sus comunidades, sus rancherías durante los 3 años. Trabajar e informar, decir estamos haciendo esto, lo vamos a hacer así, esta es una propuesta, ¿cómo la podemos poner? A ver qué dice la ciudadanía sobre el voto que te da de confianza. No es un voto a ciegas, es un infórmame. Y sobre eso tenemos que decidir. Entonces yo quiero ser diputado de los ciudadanos del Distrito 3, no ser uno más de los diputados, uno más de los 38 diputados del Congreso del Estado, solamente por ser uno de los 38 y levantar la mano cuando me digan que hay que levantar la mano. No, yo creo que hay que llevar propuestas, hay que presentar ideas, hay que defender a los ciudadanos de nuestro distrito. Tenemos que convertirnos en diputados que se encarguen de gestionar recursos, no solamente participar en la propuesta de ingreso-egreso del presupuesto del Estado de Jalisco, porque ahí tenemos que participar, lo tenemos que aprobar y buscar que este distrito tenga más recursos para proyectos necesarios para nuestra ciudadanía, sino que también tenemos que buscar cómo gestionar recursos para que lleguen a nuestro distrito, hablar con el Congreso, hablar con el Poder Legislativo en términos estatales, buscar en el Congreso de la Unión recursos para que sean etiquetados a nuestro estado y a nuestro distrito, buscar en el gobierno federal qué recursos podemos traer, buscar en organismos internacionales qué recursos podemos bajar. El detalle es cómo podemos hacernos entre empresarios, sociedad, políticos, instituciones, en todos los sentidos, desde las educativas hasta las de salud, cómo podemos hacer para que nuestro distrito tenga recursos para solventar las necesidades sentidas de la población. Entonces, ser un diputado distinto, eso es lo que yo digo, ¿no? El tema de que va por el partido Hagamos, se menciona que es el partido del ODG. ¿Qué respondería usted respecto a esto? Es un partido donde estamos muchos universitarios, es un partido donde hay muchos académicos, muchas personas que han transitado en uno o en otro cargo en la Universidad de Guadalajara, ¿cierto? Pero es también donde estamos ciudadanos, donde hay ciudadanos como, y te pongo un ejemplo solamente, nuestra candidata en San Ignacio Cerro Gordo, la maestra Isabel Lara, una académica de mucho tiempo, muy conocida, maestra de CECITEG, por ejemplo, nada que ver con la universidad, pero sin embargo un ciudadano que cree que las cosas deben de cambiar, que cree que los políticos debemos de ser distintos ahora. Igual te lo pongo en Teocaltiche con Juan Martín, o igual te lo pongo en Valle de Guadalupe, donde está el doctor Juan Ángel Vallejo. La mayoría de los candidatos, por ejemplo, en el distrito, de los 11 candidatos que hay, son de espacios distintos al de la Universidad de Guadalajara. Entonces, cierto, es un partido donde vemos muchos universitarios, pero la universidad tiene de su comunidad universitaria, de sus trabajadores, estudiantes, académicos, tiene personas en todos los partidos.
La universidad es una institución educativa que no tiene como institución un solo color. Lo cierto es que los que estamos al interior buscamos desde nuestra trinchera levantar la voz y buscar que las cosas cambien. Uno los hace en un lado, otros los hacen en otro. Nosotros traemos una propuesta, es hagamos y creemos que somos la mejor opción. Una opción sana, una opción preparada, una opción joven, una opción que intenta llegarle a la ciudadanía y demostrarle que las cosas se pueden hacer distintas. Maestro, ¿usted cree que la experiencia importa? Claro, la experiencia importa, pero hay que combinarla con juventud. La experiencia importa, claro, hay que combinarla con la madurez de algunas personas que han ocupado espacios públicos, que han ocupado espacios en el sector privado, que están en los diferentes sectores, pero sí, la experiencia importa mucho en el trabajo para acercarse a la ciudadanía. ¿Qué experiencia en el tema político tiene el maestro Javier Romero? Mira, yo te puedo hablar de la historia de Javier Romero y tú dirás si se hace política o no desde esos ámbitos, porque hay que manejar la política en sus diferentes matices, ¿no? Yo he sido maestro en diferentes niveles desde hace casi 30 años. Yo empecé como académico en 1992, en enero de 1992. Tengo 22 años como académico en la Universidad de Guadalajara. He ocupado varios cargos al interior de la Universidad de Guadalajara. He sido director de preparatoria, he sido director de división, secretario administrativo, pero también estuve 6 años en el gobierno del estado como director general de CECITE. De esos 6 años, en los 2 últimos años, 2016-2018, fui el presidente de la Asociación Nacional de Directores de los CECITES. Por lo tanto, me tocó conocer las necesidades y las problemáticas que el nivel educativo vive en todo el país. Soy una persona que he estado participando activamente en organismos ciudadanos, en organismos civiles. Soy un defensor de la equidad y hoy en los espacios, tú lo sabes, de medios de comunicación, los espacios sociales, en las calles, soy un defensor de que tenemos que buscar la equidad para las mujeres. Soy un defensor de las mujeres, una persona que cree que ningún abuso sobre ninguna persona tiene que seguir ocurriendo. Creo que necesitamos trabajar mucho en las personas con discapacidad, en los grupos vulnerables. Tenemos que cambiar como ciudadanía, voltear a ver a quienes muchas veces no han sido observados, no han sido apoyados, han sido discriminados. Creo que esa es la parte que tenemos como sociedad pendiente y tenemos que trabajar, y desde el Congreso se puede hacer mucho para eso. Hablando del tema de que hacer una política diferente, ¿qué diferencia hay entre un candidato y ya un diputado electo? Mira, un candidato te va a platicar cuáles son sus propuestas. Aquel candidato que te prometa es un candidato que no va a hacer nada. Te tiene que, como candidato, te tiene que proponer. Las propuestas tendrán que ser llevadas después nuevamente a la ciudadanía, cuando ya tengamos la situación de la diputación, cuando ya un servidor sea electo como diputado, tendré que regresar a la ciudadanía y esas propuestas priorizarlas. Una cosa es que yo te hable de nuestra problemática del agua, una cosa es que hablemos de la problemática de salud que hay en el distrito. Es increíble que tengamos tantas comunidades con doctores de 8 horas a lo mucho. Las otras 16 horas no hay nadie en los espacios de salud. Pero también podemos hablar de la falta de medicamentos, de antídotos para una mordedura de víbora o un piquete de una araña, por ejemplo, en muchas de nuestras comunidades. Podemos hablar sobre la falta de espacios para nuestros niños en términos del deporte o en términos de la recreación, en términos del arte, en términos de la cultura. Nos hacen falta espacios como ciudadanos. No podemos creer que en la cabecera del distrito, que es Tepatitlán, no podamos tener un teatro del nivel de Tepatitlán, del nivel del distrito, que no tengamos espacios culturales, que no llevemos la cultura a la calle, que no llevemos la cultura a cada una de las localidades, que no recuperemos los parques o los espacios públicos de cada una de nuestras colonias, 120 colonias en donde si tú visitas los parques, las áreas deportivas y todo, parecieran estar abandonadas. Entonces, esas cosas son propuestas. ¿Qué vamos a hacer cuando ya estemos como diputados? Esas propuestas hay que priorizarlas y hay que sentarse con la gente a priorizarlas. Es con esta colonia, ¿cuál de sus necesidades son prioritarias? Con el presidente municipal, esperemos sea Pancho Aceves el que gane la presidencia municipal, que es el candidato de Hagamos, y que Pancho Aceves y un servidor y la ciudadanía nos podamos sentar y ver cuáles son las prioridades de esas propuestas, porque también sabemos que no todo lo podemos resolver en 3 años, pero sí lo que podemos, si lo priorizamos, podemos ir resolviendo el 1, luego el 2, luego el 3, hasta ver hasta dónde nos alcanza, pero buscando a todos, porque el recurso que tiene Tepatitlán o el recurso que tiene cada uno de los municipios no alcanza. El recurso que le inyecta por partidas extraordinarias el Congreso del Estado no va a alcanzar. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Más recursos, más ideas, más proyectos
y no ser solos los que estemos en la solución de los problemas. Tenemos que invitar al sector privado, tenemos que invitar a organismos internacionales y tenemos que tocar la puerta del gobierno federal. Maestro, el tema de que el pueblo manda y que la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿qué piensa usted sobre esta frase? Mira, yo creo que el pueblo manda y es el que decide y tiene que empezar decidiendo el 6 de junio. Si el pueblo quiere que las cosas cambien, tenemos que hacerlo el 6 de junio. Y después de eso, en efecto, el pueblo tiene que enseñarle a los que en su momento eligen como gobernantes a que hay que regresar a priorizar las cosas desde aquí. Basta ya de solamente levantar la mano en el Congreso, es desde aquí cuáles son las prioridades. Y hay que defender a los ciudadanos del distrito en donde somos electos. Y sobre eso hay que buscar la negociación o interacción con los otros 37 diputados. Si yo desde aquí llevo un proyecto y es un proyecto sustentable, es un proyecto que pueda yo tener el suficiente argumento como para defenderlo, tengo que sentarme con cada uno de los 37 diputados o con los líderes de las fracciones para poderles decir y demostrar que el proyecto que llevamos desde este distrito es un proyecto que vale la pena para los ciudadanos de este distrito y del estado. Entre más le apoyes al distrito 3, mejor estado de Jalisco tienes. Hay que recordar lo que aquí se produce, lo que aquí se trabaja, la calidad de la gente que tenemos en este distrito en términos de ideas laborales, de crecimiento, como para que el Estado y el país se den cuenta de lo importante que es el Distrito 3. Apoya el Distrito 3 y entonces tendrás mejores condiciones como Estado. ¿Ante quién tiene compromisos el maestro Javier Romero? No, ante la ciudadanía. Mis compromisos siempre serán ante la ciudadanía, ante la gente que decida votar por un servidor, y cuando llegue al espacio del Congreso del Estado, mi compromiso será con todos los ciudadanos. Hubiesen votado por quien hubiesen votado. Es ser diputado y ser diputado para todos, trabajar con todos y acercarnos y agradecer. Uno de los principales puntos que yo tengo, y lo he manifestado así, es que pase lo que pase el día 6 de junio, el 7 de junio y de ahí en adelante yo tendré que regresar con cada una de las personas que visité para agradecerles el que me hubieran escuchado. Si por algo no los pude convencer y votaron por otro partido o por otro candidato o candidata, no importa, pero hay que regresar a agradecer. Si votaron por mí y yo soy el diputado local en ese momento, ya electo, les agradeceré, hubiesen votado por mí o no, y me sentaré con ellos a ver cuáles propuestas podemos llevar al Congreso con la intención desde el 7 de junio escuchar a la gente y no esperarse al día de la toma de protesta o esperarse al próximo proceso electoral para decirles no pude y ahora sí voy a hacer esto, o sí lo hice y ahora vengo a cobrárselas. No hay que ser ya candidatos exclusivamente en el proceso electoral de cada 3 años, hay que ser candidatos y representantes durante los 3 años y así la gente podrá creer más en nosotros. ¿La política es lo mismo de siempre? Creo que hasta el momento la política sigue siendo igual, los mismos llevados a otros colores distintos. Hoy necesitamos cambiar. Yo te puedo decir, yo no he militado en ningún partido, en términos de estar trabajando en campañas, en esto y lo otro, no. Participé en algunos procesos electorales ayudando porque los candidatos eran amigos míos, ¿no? Y el tener amigos en cualquier color siempre te da el argumento de poderlos apoyar, porque a final de cuentas en quien creces en las personas. Yo lo que digo es que mientras la política se siga dando el voto por un color de partido, seguimos siendo la misma política o seguimos siendo la misma política. Cuando el ciudadano empiece a votar por los candidatos y no por los colores, es porque habremos hecho un cambio en la política. Maestro, una pregunta interesante es si usted prefiere ser cabeza de ratón o cola de león. Fíjate que esas cosas dependen mucho del escenario en lo que tú lo estés proponiendo, ¿no? Muchos hablan de cabeza de ratón por ser el líder de un equipo que pudiera llevar proyectos. Cuando hablan de ser cola de león, están hablando de ser parte de un equipo y siempre estar esperando a que la cabeza te mueva o te lleve hacia los lugares. Y yo creo que la política no debe de ser así. La política debe ser un espacio de negociación, de concertar y de acordar cosas. Entonces, en la política hay momentos en los que tú presentas un proyecto y hay que convencer a los demás, y si convences a los demás, hay que convertirse en la cabeza de león, ¿no? No en la cabeza del ratón, en la cabeza del león, para poder llevar a todos al espacio en donde estaremos mejor. Hay momentos también en la política que el proyecto o la propuesta la pone otro sobre la mesa, que es muy interesante, y hay que convertirse en cualquier otra parte de león, porque a final de cuentas hay que caminar juntos. No se vale ya en política que porque uno proponga algo, que aunque sea bueno, pero que no es tu amigo, o que no está en tu partido, o que no está en tu grupo, tú digas yo no. No, al contrario, es una buena propuesta y tiene que ser apoyada
por los 38 diputados. Esa es la parte a la que tenemos que cambiar. Y entonces la respuesta a la pregunta que tú hacías tendría que cambiar. ¿Cuándo vamos a hacer cabeza de ratón o cuándo vamos a hacer cola de león? Vamos a hacer conforme las propuestas que se pongan y quien las ponga. Lo lamentable en esto es que tú llegues al Congreso exclusivamente a levantar la mano, porque terminarás siendo siempre la cola de león, y eso no se vale, porque los ciudadanos te dijeron: hay que llegar al Congreso y hay que proponer las necesidades de nuestro distrito. Y si tú siempre eres la cola de león, nunca propondrás nada, nunca habrá una iniciativa, nunca habrá un presupuesto asignado al distrito, y eso es lamentable. Ahora el tema de las autoridades. ¿Qué percepción tienen las autoridades actuales a nivel estatal? Mira, fíjate, creo que han descuidado muchas cosas. Primero, el trato con la ciudadanía. No se puede hablar con la ciudadanía ofendiendo al ciudadano, ¿no? Yo creo que el gobierno del Estado ha faltado mucho al respeto al ciudadano. Pero luego hay temas como en el que yo me he metido, que es en temas educativos, donde se ha descuidado demasiado. Se ha descuidado demasiado el nivel educativo, se ha descuidado demasiado el escenario de trato al docente, de trato al trabajador de la educación, y creo que un trabajador, un docente que está motivado puede dar más. Pero luego tuvimos o tenemos todavía una situación de pandemia que impacta de manera desproporcional a la educación, lo entendemos, nos ha desnudado, pero lo cierto es que los que dirigen cada uno de los niveles educativos dentro del sector educativo, creo que no lo han hecho de la mejor manera. No han puesto en el centro de la atención de esta situación al alumno y al maestro. Se han dedicado a hablar de la pandemia como un espacio de salud, cuando eso le toca a la Secretaría de Salud. A nosotros nos toca en educación poner al docente y al alumno en ese espacio junto con el padre y madre de familia. Entonces, si los ponemos a ellos en el centro y entendemos sus necesidades, podríamos estar resolviendo una situación de la pandemia. No podemos resolverlo de las vacunas, no podemos resolverlo de la atención a los enfermos, pero sí podemos resolver que las personas estén en casa con la mejor calidad educativa, y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho, no hemos podido estar en esa circunstancia, y creo que eso es lamentable. ¿Cómo analiza usted el tema educativo del estado de Jalisco? Fíjate que creo que este trienio que lleva el gobierno del estado ha dejado mucho a desear. Cierto también que a nivel federal la situación de educación y de estas cuestiones de reforma educativa han impactado mucho de mala manera, creo yo, en los docentes y en el personal administrativo del propio proceso educativo, pero solamente por ponerte un ejemplo, ¿no? Hoy tienen posibilidad de aspirar a las direcciones de las escuelas de educación media superior personas que hace 2, 3 años llegaron a educación, pero que actualmente nunca han pisado un aula como maestros. No es posible que le dejemos la dirección de la educación a alguien que no ha estado dentro de un aula. Quien debe de ser director de una institución educativa debe ser alguien que conozca las necesidades del docente y del estudiante. Entonces, eso es por ponerte solamente un ejemplo dentro de la cascada de errores que se han cometido, y creo yo que tenemos que trabajar en esa parte. Es mejor confiar en un maestro y que al paso del tiempo ese maestro pueda cambiar y pueda ser otro maestro, y que algún día puedas profesionalizar el espacio directivo de cada unidad educativa, a que siempre estés experimentando con una persona externa y puedas decir: ah, pero es que el que trajimos ayer es bueno. Sí pudo haber sido bueno el que trajiste ayer, pero ¿cuál fue la experiencia que le dejas? ¿Cuál es la enseñanza que le dejas? ¿Y cuál es la profesionalización que estás haciendo para quienes van a dirigir durante todo un proyecto, durante todo un proceso, durante muchos años el sector educativo? Entonces pareciera estar inventando estas circunstancias, y creo que eso es muy desatinado. Hablando de necesidades, el tema del agua, que a nivel nacional está sufriendo ahora sí que una escasez importante, y aquí en Jalisco también, y en los Altos. ¿Qué opinión le merece la situación del agua? Mira, primero el tema del agua, tú lo dices, es una problemática mundial. Cuando lo llevamos al espacio en el que estamos nosotros, que es el Distrito 3, cuando lo llevamos a estos 12 municipios, el problema del agua lo tenemos que entender en 3 temas muy, muy importantes. Primero, y lo quiero priorizar así, Temacapulín. Temacapulín, la postura de nosotros es: la cortina se queda a 80 metros y no más. Necesitamos saber cómo se va a llenar esa presa, necesitamos saber quién va a administrar
la presa del Zapotillo, y necesitamos saber hacia dónde va esa agua, cómo se va a tratar y cómo se va a limpiar el agua que podamos tener en esa presa. Esa es una problemática ya, tan solo llenarla va a ser una problemática. La prioridad, cuando se tenga esa presa, la prioridad tendrá que ser la gente del Distrito 3. Y después de eso ya veremos qué hacer con el agua, pero la prioridad tendrá que ser aquí. Y de aquí tendremos que ir, distribuirla y todo a lo que alcance, está bien. Tenemos la presa del Salto, donde bajamos agua para que esté aquí en Tepatitlán, pero el segundo punto entonces nos lleva ahí. El acueducto, el acuaférico que tenemos, ¿cuándo lo vamos a terminar? ¿Cuándo vamos a hacer los ramales hacia Pegueros y hacia Capilla de Guadalupe? ¿Cómo le vamos a hacer para que todos podamos tener agua? Y eso nos lleva al tercer punto. Primero terminar el acuaférico, pero luego el tercer punto será: ¿qué vamos a hacer con tantos pozos? Necesitamos dejar de explotar los pozos y permitir que los mantos freáticos se sigan conservando. Necesitamos cuidar bien y quitarnos de corrupción en los pozos. Se perforan pozos no nomás profundos, sino que terminan reventando algunas venas en los mantos freáticos, y que eso hace que el agua se disperse, y luego entonces, para poder recuperar esa agua, hay que esperar todo el proceso de evaporación y todo el proceso del ciclo del agua para volverla a tener, y eso es complicado. Mucha agua es la que se pierde así, y necesitamos trabajar en esos tres puntos para resolver la problemática de fondo del agua en nuestro distrito. Por ponerte el ejemplo de lo que nos pasa en Tepatitlán con el acuaférico que tenemos actualmente, y como lo tenemos y todo, que faltan algunas cosas, principalmente los ramales. Actualmente 20 colonias se ven beneficiadas de 120 colonias. Eso está proyectado para beneficiar a las 120 colonias más las delegaciones. No es posible que solamente estemos atendiendo esas 20 colonias. Necesitamos trabajar, y ese recurso no va a poder venir del Ayuntamiento de Tepatitlán. Tendremos que bajar el recurso desde el Congreso y señalarles la importancia a nuestros 37 compañeros y compañeras diputados de la importancia de resolver la problemática del agua en nuestra zona. Y ahora sí, preguntando en el tema del agua, en el tema de la sustentabilidad, ¿cómo generar el equilibrio entre apoyar al sector empresarial y cuidar el medio ambiente? Necesitamos que el sector empresarial vea en la autoridad un aliado, pero no un súbdito. Un aliado, pero no un cautivo. Un aliado, pero no un comprometido, sino un aliado. Lo que es un aliado, ¿qué quiere decir? ¿Cómo vamos a salir a resolver el problema juntos? ¿Cómo el detalle del agua y el detalle del medio ambiente y el empresariado lo siente como un espacio de apoyo desde el Congreso del Estado, desde el Ayuntamiento, desde el Gobierno del Estado? ¿Cómo trabajamos en equipo? Sector público y sector privado. Necesitamos forzosamente acercarnos y hablar de energías renovables. Necesitamos forzosamente sentarnos y hablar de nuestros bosques, de nuestros espacios verdes y espacios naturales. Necesitamos platicar con el empresariado y saber cuándo sí y cuándo no vamos a sembrar lo del agave. Porque es un tema en el que nadie se quiere meter, es un tema en el que nadie toca. Necesitamos tocarlo y necesitamos verlo, pero que el empresario del agave sepa que está siendo apoyado, pero no siendo o no se le permite todo por permitirse. No podemos quemar un cerro para sembrar agave por quemar el cerro. No. Necesitamos primero pensar en el medio ambiente. Prioridad medio ambiente. Después entonces estamos todos. Si no hay planeta, no estamos todos. No hay planeta B, no hay una opción B. Necesitamos entender que nuestro planeta es único y lo tenemos que cuidar. El que no quiere entrarle a esto, pues entonces estará fuera de las negociaciones. Aquí forzosamente, primero es pensar en el medio ambiente y después de eso resolvemos lo demás. ¿Qué pasará con quien esté fuera de las negociaciones? Necesitamos que la ley se cumpla. Las leyes son muy claras. Que la ley se cumpla y que las autoridades dejen de ser corruptas y empiecen a poner sanciones y empiecen a señalar a aquellos que no están cumpliendo. Y cuando digo señalar, porque yo entiendo que las sanciones muchas veces no se pueden poner desde el ayuntamiento, se tienen que poner desde el gobierno del estado y se tienen que poner desde el gobierno federal, y seremos muy enfáticos, señalaremos, pondremos el dedo y no le tendremos miedo a nada para poder decir cuando las cosas se están haciendo mal. El tema también del gobierno federal contra el gobierno del estado de Jalisco, vamos a mencionar de una manera, ¿cómo hace su lectura respecto a esta relación que ha sido tan friccionada? Mira, es un conflicto en el que no me quisiera meter. Lo que sí quiero señalar es que no hay pleito que le favorezca a nadie. ¿Sí? Una problemática entre el gobierno del estado y el gobierno federal no nos favorece a los jaliscienses. Una problemática entre el gobierno del estado y el gobierno federal no le favorece al Distrito 3. Necesitamos pedirles a nuestros representantes
del gobierno del Estado y del gobierno federal que busquen los cómo sí, los acuerdos. Yo entiendo que nadie quiere que se pisoteen los derechos de los ciudadanos, sí lo entiendo. El detalle ahí es cómo nos sentamos para que no se pisoteen los derechos, para que se respeten los acuerdos, para que se respeten las cosas que se tienen que hacer y ver siempre por el bien de los ciudadanos. Esa es la parte. Entonces, ya no hay que echarle culpas al otro, hay que ver cómo te sientas a la mesa y cómo haces acuerdos y dejar de ser improvisados como políticos en términos de la formalidad. Es acuerdo que se haga, acuerdo que se firma y acuerdo que tiene sanción o no del cumplimiento o no de cada cosa. O sea, vamos haciendo de la política un espacio profesional, vamos haciendo de la política un espacio de servicio, pero con idea y con causa. Importante entonces también preguntarle el tema de las nóminas a nivel estatal. Son muy altas y se habla del tema de los famosos aviadores. ¿Qué solución tiene ante esto? Mira, yo no conozco en términos, yo creo que así como tú y muchos podremos escuchar y todo de los aviadores, de la nómina inflada y todo. Yo no tengo ningún elemento. Yo creo que desde el Congreso, desde la Contraloría del Estado, desde la Auditoría de la Federación, desde cualquier espacio revisor, todas las instituciones del gobierno del Estado y de los gobiernos municipales tienen un contralor interno. Yo creo que se les tiene que pedir cuentas para que nos vayan diciendo cómo están las cosas. Y si realmente hay aviadores, se tiene que señalar a quienes los contratan, a quienes están siendo comparsas de todo esto, a quienes están siendo culpables de estas cosas. Pero aparte de eso, también tenemos que pensar en que más allá de lo obesa o no de la nómina, de los altos o bajos sueldos de los trabajadores y funcionarios de los diferentes espacios de gobierno, tenemos que trabajar en cuáles son los resultados que están dando. Al final de cuentas, una empresa, el sector privado, paga lo que sea por una persona que le está dando resultados. Y nosotros, ni la empresa, decimos nada porque creemos que está bien y es un dinero privado. Acá el detalle es, si nosotros pensamos en algunos temas, como ese sector empresarial, y entendemos que quien está cobrando un sueldo lo esté devengando, que quien está cobrando un sueldo, el que sea, el que esté estipulado, a final de cuentas hay tabuladores, el que esté estipulado realmente lo devengue, porque yo creo que mucha de la problemática de los gobiernos en cualquiera de los niveles es que a quien se le paga un sueldo, luego no lo trabaja, luego no hace nada. Luego, si tú le preguntas a su subordinado, dice, es que el que hace la chamba soy yo. Allá tenemos que ir. Tenemos que revisar cada uno de los espacios que hay y evaluarlos para sobre eso tomar decisiones. También el tema importante mencionar, ahorita tocando el tema de los empresarios. ¿Ha platicado ya con empresarios? Sí, he platicado con empresarios, nos han atendido muy bien, agradezco eso, agradezco la apertura, digo, creo que los nombres se tendrían que reservar, pero agradezco la apertura de los empresarios avícolas, porcícolas, de los empresarios, de los ganaderos, que nos han permitido no solamente abrir las puertas de sus empresas, sino que también nos han permitido dialogar con ellos sobre proyectos que son interesantes para la región, y yo creo que hay una buena propuesta por parte de los empresarios. Los empresarios son personajes que quieren hacer que nuestra región cambie. Yo creo que son muchísimos los empresarios que le apuestan a que esto sea diferente y mejor, por supuesto. Hay muy pocos, yo diría, de veras, muy pocos, aquellos que apuestan a evadir las normas, a evadir a la autoridad, a evadir y hacer cosas diferentes y ser parte de la corrupción. Hay muy pocos. Tepatitlán y los 11 municipios tienen grandes empresarios, gente que le apuesta a que nuestro distrito cambie. ¿Qué le han pedido? ¿Cómo? ¿Qué le han pedido los empresarios? Hemos trabajado sobre la cuestión del agua, sobre la cuestión de las carreteras, por ejemplo, que yo entiendo que entre mejor estén las carreteras, mejores sean los accesos a los diferentes espacios y vías de comunicaciones, mejor para los empresarios y mejor para los ciudadanos. Han platicado sobre el medio de transporte para sus trabajadores, han platicado sobre las condiciones de los hospitales en donde sus trabajadores tienen que ir, han platicado y dicen, nosotros aportamos lo que la autoridad nos dice en términos de la seguridad social, ¿no? Y es increíble que a nuestros trabajadores no nos los atiendan, que tengamos que ir por el espacio privado con tal de resolver, dice, eso no puede pasar. Entonces, esas cosas son sentidas de los empresarios y que impactan en los trabajadores. Y es cuando uno aplaude que el empresario esté preocupado y comprometido con su trabajador. ¿Cuál sería la obra infaltable en el Congreso del Estado de Jalisco del maestro Javier Romero? Creo que meternos de lleno a la cuestión del agua. Creo que esa sería una situación que no puede faltar. Tenemos que resolver en este trienio de fondo la situación del agua para el Distrito 3.
En el nivel de diputación local hay muchos candidatos, incluso personalidades públicas. ¿Qué le diría a todos aquellos que contienen al mismo puesto que usted contiene? Mira, fíjate que hay 13 candidatos contando a un servidor, entre ellos candidatas y candidatos. Yo creo que tenemos que hacer una política limpia, una política sana, una política de propuestas, una política de acercamiento a la gente. Yo creo que hay que poner en el escenario del ciudadano el debate de las ideas, el debate de los proyectos. Yo creo que tenemos que platicar y recorrer las calles, que mis compañeros y compañeras que buscan este espacio puedan caminar cada uno de los espacios y que permitan que los ciudadanos nos vean cercanos a ellos, que nos vean iguales. A final de cuentas, somos personas que estamos buscando un empleo, ser diputados locales por el Distrito 3 y que entendamos que los ciudadanos son nuestros jefes. Y sobre eso tenemos que trabajar, a tratarles de dar los mejores resultados, porque si no nos van a correr y entonces necesitamos que quien contraten de cualquiera de nosotros 13 dé resultados. Yo los invito a que el escenario político sea el escenario de la expresión de las ideas, de la expresión de los proyectos y del debate, de la experiencia, la conciencia y el escenario futuro para todos los ciudadanos. Para finalizar, temas como el aborto, el tema de la eutanasia, que indiscutiblemente llegarían, incluso el tema de la marihuana, que está próximo a llegar pues al estado de Jalisco, que se pruebe en lo general, en lo nacional y que después pase a lo estatal. ¿Qué opinión le merece a ustedes? Son temas que tendremos que platicar y revisar. Primero, nosotros siempre estaremos a favor de la vida. Eso es indudable, es algo que no se tiene que descartar, que no se puede descartar. Ese es un tema importante, porque sí me gustaría dejarlo claro. Sin embargo, el tema del aborto, el tema de la marihuana y cualquiera de los temas tendrá que ser puesto en la mesa del Congreso del Estado, en la tribuna, y tendremos que debatir sobre eso para que no solamente seamos los diputados los que aprobemos, que yo entiendo que la ley así te lleva a aprobarlo ahí, pero que sea con elementos científicos, con elementos de la sociedad, con elementos bases, con elementos de todos, y llevar cada uno de los 38 diputados la propuesta de los ciudadanos, la idea de los ciudadanos, y que los diputados regresemos a cada uno de nuestros distritos a platicar qué es lo que está pasando en este debate de ideas y poder defender siempre la idea, la propuesta y lo que se señala en cada uno de nuestros distritos. Entonces, yo soy un diputado que estaré cercano a la gente, que pondré a debate de la gente las propuestas y las iniciativas que se presenten en el Congreso del Estado, con la intención de que mi voto sea con los ciudadanos, pero sí que quede claro, a favor de la vida. Maestro Javier Romero Mena, quien es candidato a diputado local por el Distrito 3, gracias por habernos aceptado la entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, y gracias a usted. Seguiremos llevándole más información aquí en Infórmate Patitlán. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.